esta serie la realizo cuando vuelvo de Alemania en Montevideo, donde encuentro totalmente, en 1972, un clima absolutamente distinto al que yo tenía cuando me fui en 1969. Estamos hablando de los comienzos de la dictadura, la preparación del golpe militar y luego el golpe militar, el 27 de junio. En ese momento yo quedé aislado de todos los movimientos a los que yo pertenecía y me decidí trabajar en mi taller. Y tomé dos símbolos, la chicharra y la mariposa nocturna. Y entonces los puse en distintas situaciones que correspondían a lo que estábamos viviendo en aquel momento. Por ejemplo, las reuniones secretas, conciliábulo, se llama esta. Esta es el escarmiento vinculado a la tortura. Esta es desfile, ¿no? La parada militar. Y hay otras que son vinculadas a las experiencias que yo tuve en Europa. Por ejemplo, estuve en Cracovia y siempre admiré mucho a Copérnico, estuve en el aula donde él daba clases, y esto en parte es el cosmos para mí en aquel momento, así que le puse homenaje a Copérnico, por ejemplo, esa obra, Cielos y mariposas nocturnas, y todas están hechas con serigrafía fotográfica, que en ese momento se manejaba muy poco, los artistas manejaban muy poco la serigrafía fotográfica. Hago toda una serie de obras que son, creo que son 13 obras en este caso. La otra característica es que la serigrafía fotográfica con la ampliación es decir, yo trabajo con la cámara fotográfica y anillos de acercamiento que me permiten ir a pequeñas imágenes, en este caso los insectos. Luego esta serie de obras que están acá, y lo hacemos a grandes pantallazos porque esto requeriría un poquito más de tiempo de explicación, pero por ejemplo, estas obras son preparatorias de toda una serie que hago luego, que se va a llamar la sublime orfebrería, que son mariposas e insectos. Allí, me voy a sentar un poco, pero estoy cansado. En este caso, hay un amigo mío que es un entomólogo, Carlos Carbonell, que me enseña a cómo preparar los insectos. En general, el insecto, por ejemplo, cuando muere una mariposa, cierra las alas, nosotros la queremos abrir, se parten las alas porque están secas ya. Él me enseñó a humidificar los insectos. Entonces, en ese sentido, los insectos pueden desplazarse sin romperse las patitas, las alas, las distintas partes del insecto. Pero volvían a retraerse nuevamente. Entonces comencé a ponerle tuercas y tornillos y alfileres y agujas, lo que tenía en el taller. Y surgieron esta serie de obras porque luego yo le quitaba todo ese andamiaje y el insecto quedaba como si estuviera vivo. Pero me empezaron a atraer mucho porque estaban muy vinculadas con todo lo que estábamos sufriendo en ese momento en Uruguay. Y empecé a realizar fotos de estas instalaciones, por ejemplo, con los lentes de aproximación, porque eran pequeñas cosas, ¿no? El tamaño de un dedo, toda esta serie de obras. Y luego realizo una serie de fotografías en blanco y negro, pero nunca las utilicé, salvo luego cuando voy a Estados Unidos, hago toda una serie de obras barrocas en donde aparecen parte de estos insectos. Pero en 98 más o menos, con un ayudante, y en el 2004 pasamos todos los negativos de 35 milímetros
a digital. Y entonces hicimos estas impresiones que fueron de una fidelidad increíble. No lograba yo esa fidelidad con la fotografía tradicional. Y esto se llama escenografías de insectos.